Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en entrevistas de Cabildeo Digital. Y hoy quiero hablar de la celda 38 y quiero hablar de un preso político. Estamos con el periodista Eddie Luis Franco, a quien le doy la bienvenida. Gracias por aceptar dar tu testimonio aquí en el programa. Eddie Luis, un abrazo. Amalia, un saludo grande a ti en particular y a quienes ven esta entrevista del programa y una alegría inmensa de poder conversar contigo. Con Eddie Luis, no sé por qué me está costando tanto decir tu nombre, hemos trabajado muchos años juntos en PAT, eso hace 100 años. Bueno, y por eso, pues, no solo nos conocemos, sino que tenemos una mutua gran amistad. Eddie Luis, ¿cuándo saliste de la cárcel? ¿Qué se siente? ¿Qué es la libertad? Amalia, gracias. Yo salí de San Pedro un año después de que me detuvieron, eh, pero en ese momento realmente no podía decir que estaba libre, porque salí con una detención domiciliaria y un año después, es decir, 2 años en total, eh, se realiza mi juicio y poco más de 2 años, cuando yo escucho la palabra "está usted absuelto", es cuando yo puedo decir que realmente me sentí libre. Ese momento en el que mi esposa y mi mamá se acercan y me abrazan y la abogada me dice: "Ya, váyanse, váyanse, yo arreglo el resto de los papeles y todo lo que haya que tener que arreglar". Salgo de los tribunales y es acá por la Yacuito, más o menos, bajando hacia la Plaza Murillo, voy caminando y veo al frente la ciudad y empiezo a respirar. Eran como las 6:30 de la tarde, ya el sol estaba entrando a ser un poco frío y ese aire recién lo sentí diferente. Caminar, Amalia, eh, sin que uno sienta que un policía te está vigilando, es diferente. Eh, muchas veces, muchas veces, en las noches o en el día, en San Pedro, eh, hay ciertos lugares, hay ciertas celdas donde uno puede subir y tiene o bien vista a la calle, donde hay la biblioteca, por ejemplo, hay una biblioteca en San Pedro, hay una vista hacia la calle Cañada Strong, y hay otras ventanas pequeñitas que dan hacia la plaza de San Pedro, ¿no? Y tú ves el movimiento que hay en la plaza. Los domingos, pues muchas personas que van a comprarse helados de canela. Yo recordaba muchas veces haber ido con mi esposa, sobre todo porque le gusta ese helado de canela que hay en la plaza San Pedro, o en las noches hay parte de la costumbre que algunas agrupaciones religiosas van a hacer culto, van a hacer sus congregaciones ahí. Tú escuchas, ¿no? Escuchas que están alabando a Dios y es pasos. Es decir, incluso cuando ves a las familias en un domingo en la tarde y dices, ¿por qué no puedo estar ahí? Entonces, la libertad creo que la empecé nuevamente a valorar el momento en el que salí a caminar después de que me dijeron: "Usted está absuelto". No porque me hubiera sentido antes detenido, sino porque hay esas miradas de policías que siempre están custodiando, sobre todo cuando están respondiendo a órdenes superiores, sobre todo cuando puede pasar un vehículo con vidrios oscuros, tú sabes que es del Ministerio de Gobierno, o sabes que pueden ser agentes que están yendo a entregarte alguna notificación. No Eso sabes, es Amalia, miedo, ¿no? realmente. Eso es Sí, miedo. Hay un miedo, no, un permanente. no sabes cuántas veces en la mañana, ya cuando estaba en detención domiciliaria, eh, el sonido del timbre de las 8 de la mañana podía ser nuevamente que alguien vaya a querer detenerte. O ese sonido podía ser nuevamente una notificación. Y alguna vez ocurrió, estando en mi casa, detención domiciliaria, 8 de la mañana, un timbre que suena, tú contestas y dices sí,
vengo de la fiscalía, necesito notificar. Se te cae el mundo totalmente, baja, sales y te dice, mire, esta es su notificación, empieza su juicio. Eso me pasó después de que salí en detención domiciliaria. Inmediatamente salí de detención domiciliaria, me llegó la notificación de que comenzaba el juicio. Y bueno, eh, había que enfrentarlo. Pero bueno, para mí la libertad fue eso, Amalia, respirar Eddie, libre. esa calle pendiente, pero de bajada, La Paz y el atardecer al frente, y a tus costados, ¿quiénes? Mi mamá y mi esposa eran mis dos custodios y también estaba mi sobrina, que es como mi hija, y ambas me abrazaban. Bueno, bajamos casi hasta la plaza para esperarla a mi abogada y ahí fue nuevamente otro abrazo. Y después de eso, bueno, el poder volver a casa y contarles a todos, empezar a llamar a Pero mis hermanos, no, llamar a mi también has papá. conocido la felicidad, Eddie, porque esos momentos deben ser tan intensos que solo se asemejan a la felicidad. Sí, sí, Amalia. Y además creo que había esa ansiedad que hay porque estás esperando qué va a pasar. No te puedo decir que uno confía 100% en que van a actuar de manera correcta los jueces. Es más, había una serie de presiones porque los abogados del gobierno iban, entraban, salían, llamaban. Los jueces tuvieron que entrar a su despacho, era un tribunal de 3 jueces, y se encerraron, ¿vale? Durante casi una hora y no permitían que nadie entre, que nadie los llame. Y afuera yo veía la desesperación de los abogados. Es más, llegaron otros 2 abogados más del Ministerio de Obras Públicas enviados por el exministro Montaño para tratar de hablar ese instante con los jueces. Entonces, confianza, pero para nada en que podía pasar ese instante. Y además, mi papá en el Beni esperando, mis hermanos afuera esperando, mis hijos. En fin, fue algo increíble cuando yo escuché esta palabra y cuando No, salí de ese lugar. no podías creer, ha quedado No podía, absuelto, no podías no, creer. no podía creer, además en un tribunal, en el gobierno de Luis Arce, en el gobierno que bueno, todos sabemos, fue una continuación de Evo Morales en control total de la justicia. Pero este fue más cruel. Este fue El más de, cruel. el El de Arce. de entró con mucha fuerza, Amalia, cuando Arce entra al gobierno y todavía que estaban de muy buenas relaciones con Evo Morales, fue con todo, contra todo el mundo. Fue muy fuerte. Bueno, además, ningún juez o ningún fiscal se atrevía a salir del libreto que ya estaba escrito. Bueno, vamos un poquito hacia atrás. Em, ¿Qué es la celda 38? Yo no sabía que en San Pedro habían celdas. ¿Cómo así Eh, terminaste en una que se llamaba 38? ¿Celda misma o un cuarto? Ayúdame sí, a describirlo, a imaginarlo. es un cuarto realmente, Amalia. Para que el público que lea el libro, tengo que poner celda para que asemeje a que es dentro de una cárcel. Pero en las celdas como habitualmente las conocemos en el mundo o como alguien se imagina una cárcel con barrotes, ¿no? Que hay unas camas y ahí mismo al lado probablemente tu baño, bueno, no son así. En nuestro país No no es son, así. y San Pedro no lo es menos. Eh, Son cuartos exactamente así, y algunos tienen número, otros no. En el que yo estuve, era un cuarto con una puerta negra y un número 38 en la puerta escrito con tiza, ¿no? Algunos sí tenían número, el lado era 36 o 37 al otro lado, habían otros que eran 11, 15, no necesariamente es correlativo, ¿no? Es un número que le ponen para que sepan en cuál estás tú. Entonces, ¿Y le por pusiste eso tiene ese nombre. candado? ¿Tú le pusiste candado? Sí, tenía doble chapa. Doble chapa.
tuya. Porque tenía una pequeña llave, digamos, para entrar, una pequeña chapa, que era muy fácil de ingresar. Y ahí adentro, los mismos detenidos me dijeron, tienes que ponerle otro candado porque es más seguro. Pero estoy en la cárcel, no sé qué va a pasar. Ponle otro candado, es más seguro. Porque lo que pueda pasar. Otro detenido que no tenga dinero, que vaya a entrar, un policía vestido de inteligencia, ¿cómo se llama? Un policía que entra como detenido también puede entrar a tu celda, así que es mejor que tengas otros. Entonces le puse un candado más, efectivamente. Ujú. ¿Compraste la celda? ¿Alquilaste la celda? Compré, compré, hay quienes alquilan con la pretensión, intención o la promesa de que van a salir rápido y esas personas prefieren no comprar. Es mucho más barato y alquilan por semana primero, después por meses, y probablemente algunos después de alquilar 1, 2, 3 meses se dan cuenta que la justicia no funciona y ya van a comprar. Y yo compré desde el inicio, porque ¿Y bueno, a quién le compras? ¿A quién le compras? ¿Al anterior dueño, al gobernador? ¿A quién le compras? sí, al anterior dueño. El anterior dueño que puede ser una persona que ya está en libertad o puede ser una persona que está detenido pero que tiene 2, 3 cuartos, ¿no? Mucha gente que puede contar con los recursos entra y compra una, después arregla esa que compró, digamos que compró en $1,000, la arregla y ya vale 2,000, ¿no? Y si tiene más dinero, pues compra otra, compró en 2,000, ya vale 4,000. Y además, ¿sabes qué? Hay momentos de alza. En esa época, cuando yo entré, era época de alza, porque empezaron a detener a varias personas de cargos políticos y entonces subió, ¿no? Era más alto. Cuando no hay ¿Cuánto esos pagaste? casos, ¿Cuánto pagaste? eh, yo pagué $6,000, Amalia, en tres pagos. Pedí que me acepten en 3 pagos y la persona que me vende me dice, no, no hay problema. Tú de aquí no te vas a salir, así que yo espero el tiempo que sea necesario. Dime una cosa, Eh, y la persona que no tiene, ni 6, ni 5, que no tiene, ¿qué hace? ¿Dónde duerme? la persona que no tiene la va a pasar mal. La persona que la familia no puede conseguir o no se puede prestar, eh, se va a ir a un lugar o a los que los llaman o los denominan sin sección. Porque bueno, como todas las cárceles en Palmasola divididos por pabellones, en San Pedro por secciones, cada lugar tiene un nombre, ¿no? Y además cada lugar es diferente al otro, en costos, en servicios, si quieres llamarlo así, en dimensiones, en tamaño, en si tiene una capilla para rezar o si tiene una canchita, ¿no? Entonces, los que no tienen dónde dormir y les llaman así, sin sección. Son personas que deambulan y que se van a quedar donde les coja la noche. Puede ser en un pasillo, en una escalera, si encuentran espacio en algunos tumbados, en el pecho, en el entrepecho, se quedan ahí, hermano. Y al día siguiente van a salir, van a caminar o van a pedir, si es que hacen amistad con alguien, que los pueda alojar, o muchos en realidad empiezan a vender servicios, ¿no? Dicen, mira, si tú me das un espacio aquí para dormir en el piso, yo voy a limpiar, yo voy a barrer, yo voy a cocinar, yo te voy a lavar tu ropa. Bueno, lo que tengan que hacer para poder encontrar un lugar donde dormir. Cuando entraste, al revés, lo opuesto a la libertad, cuando se abrieron esas puertas grandes de la cárcel de San Pedro y luego sientes el ruido metálico de que se cerró, eh, ¿qué haces? ¿Qué sientes? ¿Qué pensaste? Esto dura nada, me voy mañana. ¿Cómo trabaja la mente para defenderte de una situación tan tremenda? No, nunca pensé me voy mañana, María. Yo sabía que venía la detención,
que ya habían detenido a otras personas antes, habían detenido ya a la expresidenta Yanine, habían detenido a unos exministros, detuvieron a unos ex viceministros, días antes habían detenido además a un director de la JAM, antes de eso al de migración. Entonces, desde el momento en el que se presenta en una conferencia de prensa una denuncia que hace el exministro Montaño, yo dije, bueno, esto ya se volvió real. Lo que yo temía está ocurriendo y va a pasar en cualquier momento. Entonces, mi primer momento es cuando me dicen, usted está prendido, ¿no? Que te lo dicen en la fiscalía. No debe haber lugar para mí, Amalia, más feo. El peor lugar del mundo para mí es la fiscalía. Cada que paso por ese lugar, no diré que siento un asco, pero siento me repugna. Es para mí un nido de corrupción total. Bueno, de ahí me llevan a la FELCC y ese es el primer lugar de detención para mí. Entrar a las celdas de la FELCC tiene, por supuesto, otro significado entrar a San Pedro, pero a partir del momento en el que entras a una celda policial, ya estás aprendido. Técnicamente este es el término, ¿no? Judicial. Después recién ya tú eres un detenido cuando entras a San Pedro. En la Entonces, FELC, esa sí es celda, ¿no? Con barrotes, con una exacto, cama de cemento y todos metidos sí, ahí adentro. son dos cuartos en realidad, además comunes. Primero está el de mujeres y al lado está el de hombres, y hay unos barrotes, efectivamente. Entonces, cuando alguien va a visitarte, te acercas a los barrotes y vas conversando a través de los barrotes con esa persona. Y efectivamente son camas continuas pegadas a la pared que son especies de las camas de los militares, como las literas, abajo y arriba. En el caso de la FELCC, eso también va con un rango, ¿no? Los que están abajo son los que acaban de entrar, los que están arriba son los que mandan, ¿no? Y ahí es donde yo conocí por primera vez a un Gilacata. En San Pedro ya no hay Gilacatas, ya son los delegados, digamos, los dirigentes. Entonces, el Gilacata es la persona que más antigua, diríamos, en el caso de las celdas policiales, y es el que más veces ha caído, ¿no? Es decir, el delincuente común más avesado es el Gilacata. Entonces, ese es el primer lugar en el que sientes que ya no puedes desplazarte libremente, en el que ya hay alguien que no te va a dejar caminar. Es un policía que está custodiándote. Y en San Pedro, obviamente, ya es el tema de el muro que separa este mundo, ese submundo, con el resto del mundo que tú conoces. Entrando a San Pedro, consigues esta celda número 38, este cuarto. eh, ¿Tienes muebles? ¿Tienes una cama? ¿Alguien te da un colchón? ¿O tú tienes que llevar todo? Eh, Mira, en San Pedro uno ingresa primero a un sector que se llama Grulla, que es el lugar de aislamiento inicial al cual entras por generalmente 2 semanas. Ahí tienes todo, ¿no? Ahí yo recuerdo que cuando estaba en la FELCC, mi hijo mayor, me lleva una colcha, dos colchas en realidad, y un colchón. Y cuando voy a San Pedro, al entrar a Grulla, les digo, me van a traer en breve mis cosas. Me dicen, no, no es necesario, aquí tenemos todo. Además, no entra, porque las celdas de Grulla son muy pequeñas. Tienes una cama de 1 metro por quizás 50 centímetros, una encima de otra. Cada cuarto, celda tiene 4 camas y para ingresar entra uno primero, después tiene que entrar el otro, el tercero y el cuarto, ¿no? Y para salir lo mismo. Voy a salir yo primero, sales y dejas la puerta abierta. Entonces, ahí hay todo, no entra nada más, ¿no? Si quieres llevar una almohada, vas a quedar muy apretado. Entonces, ahí estás el tiempo que establecen, generalmente son los 15 días, y luego vas a pasar a una sección.
todos los que fuimos por casos políticos íbamos directamente a Posta, ¿no? Y en Posta, lo mismo. Eh, los que compran por semanas, o perdón, los que alquilan por semanas, generalmente son celdas comunes que pertenecen a la sección, ¿no? Tienen diferentes espacios donde pueden haber 4 camas, 5, 6, 8, 10 camas, y eso alquilas por un mes, puedes alquilarlo por 15 días, pero cuando compras un espacio, ese espacio es tuyo y puedes comprarlo con lo que viene o puedes pedir con algo más. Tiene una cama, tú puedes traer tu colchón, te puedes traer tus almohadas, eh, puede venir con una cocina, puede venir también con un televisor, de repente hasta con una pequeña heladera, puede tener baño, no sé, depende de lo que vayas a pagar y cuánto te ofrecen, ¿no? Eddie, En, me dijiste posta, es la sección posta, esta es Posta, sí, posta, hay varias posta. opciones, sí. Qué ironía, Esto, ¿no está ahí mismo ahora Luis Arce? Luis Arce está ahí. sí, 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 Sarce está ahí, también Montaño. Las dos Y personas están en el mismo lugar donde yo estaba. los que te llevaron están ahora ahí. Y por ahí Sí, están, por ahí les alquilaste tu celda. no, que yo No, sepa, el expresidente está en una celda, mira cómo es la vida, donde antes estaban dos excomandantes militares. Entiendo que es una celda un poco eh, cómoda, ahí estaban dos personas, ahora está él solo, pero es la misma sección, es Posta. es posta. Bueno, qué ironía, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo más duro? Ahí estuviste un año. Sí, ¿Qué va como un año. pasando el tiempo? ¿Cómo es el tiempo? Lento, absolutamente lento. Cuando no tienes nada que hacer, peor. Eh, yo al final encontré algo que hacer en esas reflexiones que uno va haciendo del por qué está ahí. Eh, terminé dando clases de oratoria, ¿no? Un día de esos en la mañana, uno de los dirigentes entra a la celda 38 donde yo estaba, a mi cuarto, y me dice, necesitamos encontrar profesores de lo que sea, porque necesitamos dar clases de algo, porque hay certificados que da el mismo régimen penitenciario por horas. Esas clases que se toman por horas, cuando se tramita la redención, que se llama, es ese 2 por 1. ¿No? Es Ujú. decir, por ejemplo, he hecho 8 horas, esas 8 horas me van a restar 8 horas de las 24 de una detención. Cuando yo hago 4 de esas 8 horas, ya son 24, entonces ya es un día menos de una detención, ¿no? Eso es redención. Entonces, sí hay mucha gente que quiere pasar clase. Entonces, pero me decían de lo que sea. Y yo no sé qué puedo darle, digo, o sea, yo periodismo, pero aquí habrá alguien que quiera saber algo de periodismo. No, me dice lo que sea, necesitamos clases de corte y confección, costura, alteñas, lo que sea, cómo hacer chorizo, lo que sea. Entonces, yo le digo, ya sé, le digo, ¿qué puedo hacer? Puedo dar clases de oratoria. Me dice, perfecto. eh, en una semana presenta tu plan de clases, la vamos a presentar al régimen penitenciario, ellos aprueban y vamos a empezar se publica en una pizarrita, ¿no? Que dice, para los interesados en tomar clases de oratoria, registrarse en la secretaría, ¿no? Después había otro que decía, hay clases incluso de contabilidad, con certificados validados por el Ministerio de Educación, ¿no? Hay un instituto que va a dar clases en población, que es donde está la población general, y que se permite que las personas que están en las secciones pasen hasta ese lugar a pasar las clases y luego vuelven. Van con unas credenciales especiales con colores. Cada sección tiene su color diferente. Entonces ahí reconocen de qué sección es para que después permitan que regrese. Por entonces yo di clases de oratoria. En total di 3 veces, o sea, 3 tipos de clases o 3 turnos de clases, diré, de oratoria. Que fue muy interesante, ¿vale? Porque ahí yo
escuché otras historias. Y esas historias son las que después plasmo en el libro que vamos a conversar, porque hay mucha gente que quiere contar su verdad, pero que no sabe cómo, ¿no? Porque ni siquiera saben cómo contarle a su abogado. Y probablemente el abogado ni le interese en algunos casos. Y muchas veces ni siquiera saben cómo contarle a su familia cuál es la verdad o qué es lo que quieren expresar. Entonces, estas clases eran para eso. O sea, yo les decía, yo quiero que ustedes se puedan parar frente al juez y decirle, ¿sabe qué, señor juez? Es mi momento de decir mi verdad. No importa si no me escucha, pero esto es lo que yo quiero saber. Yo tengo derecho a decir lo que yo siento con relación a este tema. Y bueno, y ahí escuché muchas historias, ¿no? De todo. Luis, se supone que en una cárcel están los malos, están todos los bandidos juntos, ahí encerrados. Eh, en esa población, ¿has hecho amistades? ¿Has encontrado gente buena? Sí, sí, Amalia, por supuesto que sí. Hay gente buena, gente mala también, por supuesto. Hay gente que es culpable y se arrepiente. Hay gente que es culpable y no se arrepiente. Pero sí hay gente buena, hay gente inocente, mucha gente inocente ahí. Bueno, al final creo que por una afinidad, todos aquellos que estábamos por algún tema político terminamos haciendo nuestra propia cooperativa, nuestro propio grupo, pero también vas escuchando. En estas clases que yo te comento, Amalia, las de oratoria, vas viendo no solamente un rostro, sino en ese rostro vas conociendo quién es esa persona, qué historia tiene. Una de las personas con las que yo estuve detenido en Grulla fue el día de la presentación del libro, ¿no? Fue con su pareja, se acerca, me abraza y me dice, ¿tú sabes quién soy? Claro que sí, yo sé quién eres. Qué lindo vernos, me dice, ¿no? Y qué lindo que hayas hecho mi libro. Voy a leerlo porque necesito leer para poder sacar esto, para poder de una vez terminar lo que fue ese encierro. Eh, y es que necesitas realmente dentro de esto, dentro de una cárcel, no vivir en soledad. Es muy fácil eh, terminar en la soledad y aislarte, eh, pero tienes que sobreponerte. Y la forma de sobreponerte es refugiándote en, primero la familia, perdón, primero Dios, sobre todo, la familia, y ahí adentro, cuando no está la familia, pues amigos o por lo menos los que están cerca. Ujú. Edwin Luis, yo me imagino que tu esposa, tu mamá, quedaron más devastadas que incluso tú. Eh, Cada vez que te han ido a visitar ha debido ser una tortura para ti. Sí, pero ¿O no es la tanto? angustia, Estoy exagerando. es que sí, Amalia, pero a ver, aquí había unas, diremos, fortalezas de ambos. Cuando iba mi esposa, yo tenía que mostrarme que estaba bien, eh, y mi esposa tenía que mostrar que estaba bien, y mi esposa no tenía que contarme nada de problemas que podía tener en el hogar, porque eso si no me generaba mayor angustia y mayor desesperación. Entonces yo a ella le decía, ¿sabes qué? Estoy bien, no te preocupes, estoy muy bien, y tenía que verme bien. Y cuando fue mi mamá, la primera vez que llegó mi mamá, que fue de sorpresa, llegó con mi papá, y menos esperaba que mi papá pueda ir, porque a mi papá le hace, bueno, mal la altura, llegó mi hermano también. Eh, la mayor angustia para mí fue cuando se fueron, ¿no? Pero yo a ellos tenía que decirle que estaba bien, que no se preocupen, y cuando vuelvan al Beni, que cuando vuelvan a San Borja, no se preocupen, estaba bien. Y mi esposa cuando iba también tenía que decirme lo mismo, ¿no? ¿Sabes cuál era el momento más duro realmente? Para mí era el día más esperado el domingo, porque era el día en el que podían entrar mis hijos y hacer almuerzo. Y era un poco recordar el almuerzo familiar de fin de semana. Era el día más esperado.
charlábamos, tratábamos de hacer algo como si fuera un día normal. A las 4:30 de la tarde suena el timbre, que es cuando tienen que salir todas las personas. Yo lo cuento desde lo que yo siento, no desde el lado de lo que ellos sentían cuando tenían que marcharse o de cuidado que las familias tienen, por ejemplo, desde hacer la fila larga que hay los fines de semana y luego de eso entrar y enfrentar a los custodios o a los policías, muchos de ellos probablemente por algo que les pasó con muy mal humor, que te empiezan a revisar las cosas que llevan, bueno, lo que ellos sentían. Para mí el momento triste era ese, el de las 4:30 cuando sonaba el primer timbre. Suena 3 veces el timbre. El primer timbre es para avisar que ya se tienen que alistar las familias para marcharse. El segundo timbre es para decirte ya empiecen a salir. El tercer timbre es salgan ahora. Entonces yo acompañaba a mi familia hasta la puerta, hasta donde se podía, y de ahí se va. Y quedarte solo, perdón, quedarte solo y decir, ¿por qué? ¿Qué no puedo salir con ellos? Esto sí era eh, muy triste, o puedo decir demasiado, con demasiada, con demasiado dolor. Si te afecta ahora, ¿cómo habrá sido entonces? ¿Cómo habrá sido? Has debido llorar muchas veces. Sí, bueno, sí, muchas veces en angustia, por un lado, tristeza en otros momentos, eh, pero he llorado más veces, Amalia, escribiendo y leyendo el libro. Y he llorado muchas más veces leyéndole parte del libro a mi esposa, leyéndole parte de mi libro a mi mamá. Eh, Creo que era necesario porque es como una terapia Sí, para cerrar, definitivo, para cerrar algunas heridas. definitivo, definitivo. Em, de repente has debido pensar, bueno, por aquí me quedo 10 años o 20 años. ¿Qué pensaste de tus hijos? ¿Tus hijos cómo lo tomaron? ¿Cómo procesaron esto? Su papá preso. Eh, eh, ¿Hay vergüenza del padre? ¿Te piden explicaciones? Tal vez no querían venir. Mi esposa, Amalia, mi esposa Paola, fue muy valiente en todo sentido, porque ella, desde el primer momento en que a mí me detienen, cuando ella se entera, estaba en Santa Cruz, yo no pude avisarle, ella toma la decisión, pese a que yo le dije que no venga, no quería que venga a La Paz, él toma la decisión de venirse con mis hijos y se queda en La Paz. Teníamos, estábamos empezando a establecernos en Santa Cruz, habíamos conseguido una casa en un anticrético y fue un parto que nos devuelvan el anticrético, porque además ya venía la acusación política. Eh, y ella cuando se viene a La Paz, después de pasar por todo esto del traslado de la FELCC a San Pedro, habla con mis hijos y les dice, su papá es inocente. O sea, ni por si acaso lo dude. Eh, Mis hijos tienen que tomar, el mayor sobre todo, Alex, el papel de papá, porque mi esposa empieza a corretear. Mi esposa era la que salía, iba, tenía que ir con un papel, ir al juzgado, ir a la fiscalía, entrar a San Pedro, llevarme cosas para comer, eh, salir a comprar algo. Es decir, ella tenía que estar en esos afanes. Mi hijo mayor estudiaba en la universidad en ese instante, entonces entre que estudiaba y tenía que hacerse cargo de un poco de la casa, el del medio, Luis Ignacio, empieza a cocinar porque alguien tenía que también encargarse de mi hijita menor, mi hija menor, Andrea, que era muy pegada a mí, demasiado pegada, eh, también tiene que independizarse un poco más, es decir, mis hijos maduran mucho, rápidamente. Y hay algo bueno de eso es que este, hoy tienen un carácter diferente. Hoy mi familia es mucho más unida, Amalia, mucho más fuerte para enfrentar adversidades. Hoy sé quién es mi familia, hoy sé quiénes son mis amigos. ¿De qué te acusaron?
Bueno, la acusación más importante dice legitimación de ganancias ilícitas, incumplimiento de deberes, enriquecimiento, ¿no? Lo Para clásico. probar, sí, para probar enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias, tiene que haber bienes, ¿no? Y pero mandaron notas a todos los bancos, mandaron a las alcaldías, a derechos reales, a todo lo que es las alcaldías por propiedad de vehículos. Yo no tenía nada. Yo tenía solo un anticrético que lo había conseguido con el pago de mi finiquito de Entel, me había guardado el pago de mi finiquito de Amazonas y el último pago que me habían hecho en el trabajo donde estaba. Entonces, con eso yo pude al fin conseguir un anticrético que lo perdí. Lo perdí por Espera completo. un ratito. La acusación se sustentó porque tú fuiste gerente de Entel. Ese era el Sí, drama, sí. ¿no? Y como El- gerente de Entel, yo algo recuerdo que apareció una secretaria y te acusó de algún, perdón, alguna transferencia al Perú, no sé cómo era el asunto. A ver, cuéntame. Sí, sí, efectivamente. La primera denuncia que presenta Entel es una denuncia por estafa contra una funcionaria, ¿no? Esta funcionaria, que era la que se encargaba de los pagos, era la encargada financiera de pagos de una empresa subsidiaria que tiene Entel en el Perú, se llama Telecom. eh, Dice que ella autorizó los pagos porque el gerente general le había ordenado, Es ¿no? Y decir, para tú. comprobar, sí, que yo le había ordenado que haga ese pago y que ella no podía, por más que el pago era irregular, ella no podía decir no, ¿no? Porque la autoridad máxima le había dicho que sí. Entonces, dice, "Bueno, ¿y dónde está la autorización? Lo que usted dice. Aquí están, son unas firmas. Y presentan, Amalia, 8 documentos, supuestamente con mi firma. Esos 8 documentos eran fotocopias. Y la firma era una misma firma idéntica, con los mismos trazos en los 8 documentos, pero no solo eso, con la misma mancha de la fotocopia en los 8 documentos. Cuando mi abogada pidió una, dos, 3 veces en la fiscalía que se haga un informe grafotécnico para establecer si era mi firma y si el documento era original, nunca apareció el documento original. Nunca se hizo el informe grafotécnico. En el juicio, ya en el juzgado, se vuelve a pedir que se haga el informe grafotécnico y el juzgado dice, ah, ¿por qué no lo pidieron cuando estaba en la fiscalía? Porque la fiscalía la que investiga. 3 veces lo pedimos, no lo hicieron. Bueno, al final, casualidad, una casualidad, la policía descubrió que la hermana de la persona que había autorizado estas firmas va al Perú y contrata un taxi para llevarla hasta Lima y este taxi además, que era un amigo de ellas, tenía que cuidarla, protegerla, una especie de guardaespaldas. Va al Perú a reclamar su parte del dinero que ella había transferido, ¿no? Mm. Y cuando regresan, no le dan el dinero que le habían prometido a este taxista. Entonces el taxista se acerca porque no le habían pagado su parte. Y la policía, en esto diré que inteligentemente, dice, bueno, ¿y quién es la denunciante? Apellida tanto. Y hacen la conexión con la hermana que estaba detenida y dice, ah, ahí está el dinero. Entonces, eh, en el juicio, convocan a declarar al taxista. El taxista no va la primera vez, la segunda lo conmina, se presenta y él va y cuenta todo esto. Dice, yo la conozco a esta señora, también la conozco a ella, las he llevado hasta Perú. En Perú tenían que recoger el dinero. Yo lo único que quiero, señor juez, es que me paguen mi parte. Dice, hasta ahora no me pagan mi carrera que yo hice. Sí, Amalia, bueno, es Dios, por Bueno, supuesto. bendito sea. El taxista te salvó. Sí, el taxista fue muy importante en mi absolución. El documento era más importante, Amalia, porque es decir, un juez o un fiscal no debería haber eh, requerido, yo creo, la detención. Bueno, esa es otra cosa. Por supuesto que había una orden que tenía que ejecutar y había una Una presión de orden un ministro en ese política, claro. entonces. Así que, bueno.
Bueno, y pasó Eddie. Esta historia está plasmada en un libro con todos los detalles, lo has presentado hace poco y espero que esté al alcance de todo el público y que pueda servir de testimonio de una injusticia. Este es el testimonio de una injusticia, de cómo se utiliza cualquier argumento, cualquier papel, cualquier secretaria para presentar una acusación y pues llevar preso a una persona que va a estar 1 año, 2 años o quién sabe cuántos años más preso, a veces sin ninguna esperanza. Mientras tú contabas, yo pensaba, Eddie Luis, que siendo tan duro, como tú dices, los tiempos deben ser infinitos. Y estoy pensando en los presos políticos de Venezuela, en los presos políticos de Nicaragua, en los presos políticos de Cuba, en la situación espantosa donde ni siquiera hay esperanza, ¿no? Yo creo que en tu caso tal vez tenías una esperanza allá lejos, una lucecita tenue, pero existía. En otros países ni siquiera eso, ¿no? Que nos sirva de consuelo. Sí, sabes que por lo menos hace poco me preguntaba, ¿hace cuántos años creías que te ibas a quedar? No, no sabía, pero yo tenía fe en que no iban a ser los 5 años de Luis Arce. El resto de los detenidos políticos me decían eso. Vamos a salir cuando Luis Arce se vaya. Después de que haya cambio de gobierno, y ojalá no sea alguien del MAS el siguiente gobierno. Ahí vamos a salir. Bueno, ese era el horizonte peor. Lo que tú dices es mucho más grave. Es decir, ¿cuándo se va a acabar la dictadura de Nicaragua? Esto que no debe haber ni la luz al final pequeñita del túnel, ¿no? Porque ahí no se sabe cuándo, ¿no? Y todavía Raúl Peñarán del otro día en la presentación del libro decía, y en el país aún hay detenidos, incluso con detención domiciliaria, pero todavía siguen esos procesos ahí abiertos. Mi caso no está cerrado. Es decir, yo estoy absuelto, pero hay una apelación que hicieron todas las autoridades del anterior gobierno, ¿no? Y está, bueno, el caso ahí en el Distrito Judicial de La Paz. Y después de eso, bueno, todavía hay la opción de mandar el caso a Sucre, al Tribunal de Justicia, ¿no? Bueno, habrá que De esperar. tal modo que cuando suena el timbre en tu casa, todavía te estremeces. Mucho menos ahora, mucho menos. A Bueno, partir de la declaratoria de absolución, mucho menos, pero bueno, ese recuerdo siempre está. Edulis, te mando un abrazo. Gracias por haber conversado con entrevistas de Cabildeo Digital y te deseo la mejor de las suertes, que puedas recuperar ese tiempo que nunca es perdido porque es un aprendizaje extraordinario de la vida, penoso, pero aprendizaje al fin. Un cariño para vos y para tus hijos, para tu mamá, para tu mamá. Gracias, Amalia. Mi mamá quiere muchísimo, muchísimo. Mi esposa también. Mi esposa siempre dice, la mejor periodista que hay en Bolivia es Amalia, no va a haber otra como ella. Y mis hijos también, por supuesto. Y yo, Amalia, corazón y cariño, mando un abrazo muy grande, porque tú para mí eres una maestra desde el momento en el que trabajamos juntos y cuando la primera vez me dijiste, ¿y tú sabes hacer periodismo? Sí, sí, Amalia Cese. A ver, hazme los titulares. En ese instante, quiero saber cómo son tus titulares. ¡Qué Empecé a mala! ¡Qué mala! no, mentira, no fue tan así. Y después, bueno, todo fue muy bueno y fue un aprendizaje también, siempre. Gracias, de A todos corazón. ustedes, gracias por haber seguido el programa. Chao, Eddie Luis. Mavi, muy gentil y será hasta la próxima. Esto es Cabildeo Digital.